Socorro, pero me dicen Coco es pues es la novela que acompaña un poco Traitona soltera y fantástica, que fue mi primer ensayo publicado por Océano, que habla sobre nuevos modelos de feminismo, ¿no? Cómo ser mujer ahorita, los diferentes problemas a los que nos enfrentamos las mujeres de 30 y tantos en este país, y en muchos. Y un poco mientras estaba escribiendo el ensayo iba yo pensando en esto como una historia, ¿no? Y cuando me empieza a brincar este personaje de Coco, empieza a brincar como eso, como una mujer que se acerca a los 30 y que tiene que pelearse consigo misma y con su entorno para decidir qué quiere hacer, quién es, qué hace si no se ha casado, cómo se vive a ella misma, qué hace con su vida laboral, qué hace con su vida personal, qué hace con su vida sentimental, si quiere tener hijos, si no. Y todo eso pues lo volqué después en Socorro, pero me dicen Coco, ¿no? Y sobre todo lo que busqué fue hacer a una protagonista que me divirtiera, que me cayera bien, que me hiciera feliz, y de ahí salió esta historia. Muchísimo. La voz, desde luego, ¿no? Yo empiezo a escribir las historias por la voz de los personajes. Hace poco escuchaba a Jonathan Franzen, a un novelista gringo, que decía: yo no puedo hacer una historia de un personaje que no me cae bien, ¿no? Y eso es lo que me pasa a mí también un poco, ¿no? Que empiezo a reconocer a los personajes, los empiezo a oír, empiezo a ver quiénes son, dónde viven, qué hacen, y entonces a partir de eso pues empiezan a generarse las historias, ¿no? Y de ahí salió Coco. Coco es una chava que trabaja en la calle de Izazaga, que nació en Querétaro y vivió ahí mucho tiempo, que ahí conoció a su novio, que está a punto de casarse, y que de pronto decide: a lo mejor esta no es la vida que yo quiero. Y bueno, no te puedo decir es exactamente mi historia, pero sí te puedo decir es mi voz, y son expresiones y preocupaciones que yo he tenido y que han tenido muchas mujeres a mi alrededor y en buena parte del país, por lo que he escuchado en entrevistas. Sí, yo siempre digo que lo mío son las heroínas respondonas, ¿no? Y sí, yo creo que si hay lecturas que me han marcado, desde luego son Mujercitas, con esta idea de las mujeres que se plantan en la vida, ¿no? Como dices, que no esperan que la vida decida, y que se salvan solas, que se salvan por sí mismas, dentro de una comunidad, dentro de una familia, dentro de un cierto núcleo, pero por su cuenta, ¿no? Y con sus propios medios. Y eso fue lo que a mí me atrajo de Mujercitas, eso fue lo que a mí me atrajo de crecer en una familia de mujeres fuertes, ¿no? De mujeres decididas, que trabajaban, que decidían, que hacían su vida. Y eso es lo que yo pongo en mis historias, porque creo que hace falta decirles a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes mexicanas que se puede, ¿no? Y que los hombres también aprendan a negociar con eso. Y pues sí, eso es lo que está ahí de esas lecturas. Coco, sobre todo, es una novela muy poblada por mujeres. Coco tiene 2 hermanas, Márgara y Lola, con las cuales vive, ¿no? Es realmente su entorno, ¿no? Son sus compañeras en la vida, ¿no? Y tiene muchos problemas con ellas, y como sucede mucho con las hermanas, pues un poco ella se define a base de contrastarse con sus hermanas, ¿no? Márgara es la que lo hace todo bien, se porta muy bien, hace todo como debe de ser, ¿no? Tiene un novio de toda la vida que es médico, y se espera que termine de estudiar medicina, le dicen el fantasma porque siempre está o de guardia o estudiando, y nadie lo ve, pero saben que existe. Y bueno, pues se casa con su novio fantasma una vez que se recibe. Y Lola siempre quiere salir y no puede, siempre quiere salir de Querétaro y no puede, y le hace prometer a Coco: tú sí vas a salir, tú dime que sí vas a salir. Y un poco ese es el gran conflicto de la historia, y a mí los personajes y la gente alrededor de Coco me sirve para demostrarme quién es Coco, ¿no? Qué puede hacer, a qué se atreve y a qué no, cuáles son sus límites morales, sus límites físicos, sus límites personales, ¿no? Y las mujeres con las que vive, que son las niñas del Olmo, ¿no? Pili y Monse, son un par de queretanas que se dedican a hacer costura y a pensar mal de los demás.
tiene un amigo en el trabajo que siempre la está incitando a portarse mal, y tiene un novio que para mí fue muy interesante como personaje porque es quien la hace volverse esta mujercita que dice a todo que sí. Y para mí fue muy interesante tomar a este novio, ¿cómo se llama? Alfredo. Es que tuvimos muchísimas discusiones sobre cómo se iba a llamar, entonces tiene 18 nombres en mi cabeza. Alfredo siempre le está diciendo, no, pero mira, no, tú no pienses, ¿no? O sea, estos acuerdos a los que llegamos las mujeres en México, de no, mira, tú ahí calladita, ¿no? Yo me encargo del dinero, yo me encargo de la casa, o sea, de dar dinero para la casa, y tú te encargas de quedarte ahí adentro, cuidar a los niños y no pensar. Y ya, tienes la vida resuelta, pero pues el acuerdo es, yo te mantengo, pero tú te callas. Y eso es un poco lo que entra Coco, y es el momento en el que ella dice, creo que ya no quiero. Y todos estos personajes a su alrededor son los que la hacen irse moviendo, como nos pasa todo, ¿no? Nos definimos con respecto a los demás. Pues mi experiencia es que sí, mi experiencia es que lo pueden leer desde adolescentes, bastante fresa, hasta gente mayor, hombres, mujeres, quien sea, ¿no? Sobre todo, lo que para mí fue muy divertido fue tomar un modelo que está ya muy resuelto en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, y llevarlo al contexto mexicano, ¿no? O sea, realmente de hablar de las tías, de la familia que en todo se mete, del padre Chucho que vela sobre las buenas conciencias de todos los personajes, y todo eso, y la forma de hablar, y la forma de expresarse, y las costumbres, todo eso, ponerlos en una novela, ¿no? Creo que eso es algo que le deben mucho los escritores. Bueno, no sé si le deben los escritores. Yo creo que hace falta novela rosa, y yo creo que ahí están los lectores. Yo creo que es interesante lo que se puede hacer con una novela que no habla más que de lo que nos pasa todos los días, ¿no? Por supuesto, tiene que existir la novela seria, con todas las comillas del caso, tiene que existir la novela de narcos, tiene que existir la novela que se plantea los temas más profundos y desgarradores del ser humano, pero también tiene que existir la novela que tomas para divertirte un rato, piensas un poco sobre lo que te sucede y luego la dejas. Es lo que pasa con Coco. Es una novela que dice cosas, que se mete con problemas fundamentales de identidad, de quiénes somos en el mundo, pero te hace reír también, y te hace reconocer a tus primas, a tus hermanas, a tus tías, al lugar donde tú creciste. Y creo que eso es lo más divertido que puedo pasar un poco. La pregunta que me hiciste no tengo la menor idea de cuál fue, pero ahorita siempre tengo planes de alguna otra novela. Tengo un personaje que apareció en Pink Doll en una novela pues de hace 4 años, y que se ha quedado bailando por ahí, que como que nos quedamos a deber muchas cosas, Mariana, ese personaje, y yo. Quiero retomar un poco su historia, pero ahorita estoy trabajando en la versión masculina de Treintonas, o Treinta Fantástica, ¿no? Un estudio de qué pasa con los hombres, ¿no? ¿Qué les pasa a los hombres de 30 y tantos en México, a los de 40, ¿no? Si se casan, si no se casan, cómo ven las cosas. El título de trabajo es Gorilas en la Niebla. Estoy juntando información y yo espero que esté para el año que entra. En realidad, lo que empezó a brincar no son problemáticas tan distintas. Pensamos que los hombres lo tienen todo resuelto y todo fácil, y sí, digamos, es un país que le facilita la vida a los hombres en muchos sentidos. Pero si bien eso es cierto, hay ya una serie de problemáticas que están surgiendo, ¿no? Con qué mujeres se están enfrentando, qué quieren hacer, cuál es su concepto de éxito, cuáles son sus angustias, cómo se relacionan consigo mismos, con los otros hombres, con las mujeres, con sus padres, con la generación de antes y la de después, si quieren hijos, si nomás quieren un perro, si no quieren crecer nunca. Todo eso ahí está. Y son problemáticas que nos afectan a hombres y a mujeres, aunque nos afectan de manera distinta. Y eso es lo que yo quiero hacer. Todo esto que suena muy serio, todo es en un tono mucho más relajado. A mí la solemnidad no se me da, no hago estudios
serios ni con notas a pie de página, veo las cosas y las platico en mis libros. Me divertí muchísimo y lo sigo viendo y me sigo divirtiendo. Coco es un personaje al que yo quiero mucho por eso, porque me divertía mucho, ¿no? O sea, me sentaba a escribir, yo escribo para ciertos procesos, tengo que escribir a mano, entonces tengo muchas cosas escritas de cuando Coco va en un camión y dice, híjole, ese señor que está sentado junto a mí como que ya no se está moviendo, como que hace un rato que medio no respira, ¿no? Y pues le empieza a dar codazos a ver para que reaccione, a ver si no está muerto. Y ese tipo de cosas, o sea, seguir a Coco y ver cómo le funcionaba la cabeza fue muy divertido. Y lo que me deja es la relación con los lectores, ¿no? Yo creo que independientemente de las editoriales, las cifras de venta, las ferias del libro, todo esto, lo que nos queda a los escritores es el poder sentarnos con alguien que nos diga qué pensó o qué le hizo leer tal o cual cosa de nosotros. Y eso pasa en las ferias y por eso siempre digo que sí a casi todo, ¿no? Hay veces que es imposible, pero me gusta muchísimo ir porque realmente te puedes sentar y platicar, ¿no? ¿Qué les pasó? Además mis presentaciones terminan siendo como una mezcla entre viva la gente y pare de sufrir, y entonces todo el mundo termina contándote. O sea, si la gente supiera las cosas de las que yo me he enterado, que se discuten en las presentaciones, es que fíjese que mi hija pues tuvo su niña, ¿no? Y entonces, la hija, ¿qué opinará de que este señor me esté contando los dramas de que si tuvo la hija y que luego no se quiso casar y que entonces qué va a hacer? Y entonces, ¿y tú qué opinas? No, no sé, no sabes, como yo que puedo opinar, ¿no? Pero sí, termina siendo una relación muy cercana. O sea, yo creo que precisamente porque uno se ve mucho en estos libros, terminan sintiendo que como que ya somos amigos y todo. Entonces, pues sí, las presentaciones terminan siendo conversaciones de amigos. Pues sí, ¿no? Porque además, bueno, pues si uno pretende vivir de esto, ¿no? Y lo primero sí es ganarte la confianza y decir, pues sí, aquí estoy, ¿no? Pregúntenme. ¿Qué no le gustó? ¿Qué le gustó? ¿Qué pasó? Y que Coco les desespera mucho porque pues, sí, tiene esta cosa de, bueno, pero no importa, ¿no? Tiene de esta chava con la que trabaja que todo el día le está poniendo trampitas y que ella dice, no, pero es mi amiga. Entonces la gente me dice, no, es que lo estaba leyendo y quería pegarle de gritos, ¿no? ¡Ya, no seas tonta! Yo les digo, dale chance, ¿no? Porque me lo van contando, me lo cuentan por Twitter, ¿no? Estoy en @jdesa. Me lo van contando por Twitter, me dicen, es que ya no sé qué hacer. Tú dale chance. Al final sí, ya lo verán quienes la lean, al final sí hay una parte que les quedó a ver, pero tendremos la segunda parte. Pues, ay mira, no tomándose nada demasiado en serio, para empezar. Y lo que yo siempre digo es, yo heredé un taller mecánico, o sea, yo aprendí un oficio. Desde que yo me acuerdo, pues mi papá se sentaba y escribía, pues ese era su trabajo, ¿no? O leía un rato y luego daba una clase y luego daba una conferencia y pues yo aprendí a hacer eso. Y pues a la hora de empezar a trabajar pues resultó que trabajé un tiempo en el Fondo de Cultura, he hecho mucho trabajo editorial, pero pues bueno, luego dije, pues si escribo, pues a ver, ¿no? Y empecé a escribir y luego, o sea, yo creo que tengo la ventaja de que tuve dos enseñanzas fundamentales. La primera es que todos aprenden, ¿no? O sea que uno se tiene que estar retando constantemente y aprendiendo constantemente y si lo haces sin tomarte demasiado en serio, pues entonces el día que te equivocas, más o menos lo compones y sigues, ¿no? Y por otro lado, que a quien hay que hacerle caso es al lector, ¿no? Un poco lo que decías tú hace rato, o sea, pues, a mí quien me importa, pues no es quien me publica o no es el periódico en el que trabajo o la asociación en la que trabajo, sino la gente que consume mi trabajo. Pues esos son los que me importan porque esos son los que a fin de cuentas me van a pagar, ¿no? O sea, los que van a comprar el periódico, van a comprar los libros o van a escuchar el noticiero y van a decir, sí, quiero que siga trabajando. Entonces, yo creo que esas fueron enseñanzas fundamentales, ¿no? Entonces, al momento de enfrentarme y de decir, bueno, sí, ¿no? Tengo esos apellidos y tengo, ¿no? Pues sí, pero además sé trabajar y no me importa, o sea, no me da miedo, no me parece indigno, no creo que me merezca yo nada, simplemente quiero sentarme a hacer mi trabajo.
pues con eso tengo, ¿no? Pues sí, siempre hay quien dice cosas, pues sí, siempre hay quien dice cosas, pero yo lo que digo es, bueno, a ver, ¿no? O sea, si yo hubiera heredado una fábrica de zapatos porque tenía un papá zapatero, nadie me diría nada, o taller mecánico. Pues bueno, si me traes el coche y el coche funciona, ¿qué me dice? El día que el coche no funciona, bien, se me reclama. ¿Funciona? Ahora con las Olimpiadas todos queremos ser clavadistas, ¿no? No, no sé, no sé si sirva para otra cosa. Yo quería estudiar teología durante una época, quería ser diseñadora industrial, soy malísima para cualquier cosa que tenga que ver con espacios. La UNAM en sus pruebas de orientación vocacional me pidió que no fuera a estudiar diseño gráfico, por favor, diseño industrial de ninguna manera. Pues no sé. Pues es que esto es lo que me... O sea, la verdad, sí tengo el trabajo que más me gusta. Sí, me hubiera gustado, di mucho tiempo clases de baile, me hubiera gustado ser bailarina, pero en realidad a mí me emociona mucho la idea de vivir de lo que a uno sale de la cabeza, ¿no? Es una cosa, pero no, hay muchas cosas que son, y eso lo he aprendido aquí con Benito Taibo, que dice, no, a ver, lo de divertirse está muy bien, cada vez que me quejo de que si una junta, de que si un oficio, de que, ¿no? Y de la burocracia, y una entrevista horrenda, me dice, sí, bueno, por esto es por lo que te pagan, no te pagan por divertirte muchísimo entrevistando escámeta, ¿no? Te pagan por toda la friega, eso es el trabajo, justamente, pero no, en realidad sí me siento profundamente agradecida, ¿no? Por poder hacer algo que me gusta y que me sale bien. Mira, tengo uno muy bonito de una niña que se hace una piñata de Carolina de Mónaco, que decide que quiere una princesa de verdad, entonces descubre que existe Carolina de Mónaco, entonces se hace su piñata de Carolina de Mónaco y la piñata cobra vida y tienen una serie de disquisiciones filosóficas muy, muy serias, se llama Alicia su piñata y una serie de problemas en SM. Y de una bailarina, lo que pasa es que viene muy atormentada, pero sí sería bonito. De un bailarín sería más bonito. Tengo una historia que me da vueltas sobre una niña que es voladora de Papantla, que podría ser un tema también. Pero bueno, pues sí, ahí se quedará la bailarina. Te invito a la Feria Universitaria del Libro organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este próximo 26 de agosto hasta el 4 de septiembre va a haber presentaciones, va a haber libros. Yo voy a presentar Socorro, pero me dicen Coco, y espero que nos veamos por allá.